Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Estamos encantados de aceptar esta invitación que nos ha hecho Bogotá Humana, el IDRD, al director Javier Suárez, nuestro agradecimiento. Particularmente es un honor para mí compartir esta mesa de campeones y con un auditorio como el que en este momento nos acompaña. Se trata de hablar con una gloria del ciclismo mundial, como se ha denominado, se ha titulado el foro, porque es eso exactamente, Pedro Delgado, más conocido como el Perico. Suele suceder que a los ciclistas les reemplazan a veces los nombres por los apodos. Pedro, buena tarde y bienvenido, es un placer tenerte acá. Hola, buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia. Pues sí, es verdad, no sé por qué, y sobre todo lo de los apodos, a mí siempre me sonaba muy de Colombia. Sí. Yo prácticamente pocos corredores conocía por su nombre. En Europa no es muy fácil tener corredores con apodos, ¿no? No es muy fácil. Y normalmente viene a lo mejor como Perico, que muchos me han preguntado que de dónde venía Perico. Perico viene de Pedro, es una manera de llamar a Pedro de una manera cariñosa, ¿no? Y de ahí viene ese apodo, pero lo instauró un periodista español. Pero bueno, apodos hay, como en el caso de Joaquín Rodríguez, que se llama Purito, pero realmente es excepcional, no es muy normal. De acuerdo, de acuerdo. Por ejemplo, a Roberto Sánchez, el técnico que está a tu lado, lo conocemos más como el Oso Sánchez, no como Roberto Sánchez. Buenas tardes, Roberto, bienvenido. Gracias, profe. Quiero saludar en nombre del Ciclismo de Colombia a todos los presentes, agradecerle al Instituto por esta gran invitación y contento de estar aquí entre ustedes. Este chico está apenas comenzando su carrera deportiva. Yo no sé si ya tiene apodo. Generalmente en el lote es donde ponen muchos de estos apodos. Yo no sé si Salvador Moreno, quien viene a ganar el domingo anterior la Vuelta a Bolivia, ya tiene apodo o no. De todas maneras, bienvenido, Salvador. Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, profe Víctor. ¿Todavía no lo hemos bautizado? Bueno, hasta el momento no. ¿Seguro? El camino se está riendo. Que yo sepa, no. Pues muy bien, bienvenidos. Son dos integrantes del equipo del Claro con Deportes. Y Camilo Gómez, no sé si tiene también apodo o no, ha ganado hace cerca de un mes el clásico RCN. Bienvenido, Camilo. Profe, muchísimas gracias. No, hasta el momento. ¿No? ¿Tampoco? Hasta el momento no hay un apodo así. ¿No? Agradecerle a ustedes, a toda la gente acá, agradecerle a Líder por este reconocimiento que le hacen a nuestra bicicleta. Yo creo que estar con Pedro, con el profe, con mi compañero Salvador, con el profe Urrego es algo emocionante. Muchas gracias. A mí también me complace muchísimo, a pesar de que me los encuentro a lo largo de todo el año, siempre es un placer encontrarnos. Y a veces no nos conocemos, porque como siempre vivimos de pantaloneta, camiseta, cuando nos conocemos así de corbata y saco, como que, oye, no. Bueno, el objeto de esta conversación es precisamente con Pedro Delgado hacer una semblanza, o recordar más bien con Pedro cómo veía usted, cómo entró en contacto y qué pensó con el ciclismo colombiano cuando lo conoció en el año 1983, creo que exactamente en ese año nos conocimos. Pedro. Sinceramente yo creo que de competir con ellos Sí. fue en el año 83. ¿Qué sabía de Colombia hasta ese momento? De Colombia sabía poco, sabía que había ganado Flores 2 veces el Tour del Porvenir, que eran corredores escaladores, y poco más, poco más. Y bueno, a partir de ese Tour de Francia del 83, donde debutó el equipo Colombia. Éramos aficionados, ¿no? Entre comillas, sí. amateurs. Sí, bueno, porque entonces el tema de ser amateur o profesional dependía si el equipo tenía dinero para pagar a los profesionales o no. También era una época que tú te acordarás que los países del este, como era Polonia, Rusia y todo esto, tampoco, no había, ahí estaba prohibido el pagar. El profesionalismo en el deporte, y por lo tanto eran amateur. Y bueno, en ese aspecto, por eso yo tenía referencias del Tour del Porvenir que había corrido yo con los rusos, que eran los que dominaban entonces. Pues, hasta que llegamos nosotros. De pronto llegó un colombiano y ganó a los rusos, diciendo, ¿esto qué es? Porque claro, nosotros competíamos. Yo con 19 años corría allí, pero competía con ciclistas ya muy hechos, 26, 27 años, ¿no? Y claro, ahí hay una diferencia muy grande. Y por eso llegaron los colombianos y dijeron, bueno, tienen que ser buenos. Bueno, ¿y si fueron buenos? Y fueron buenos. ¿Qué impresión se fue formando
de un equipo que también era su primera vez en el gran ciclismo profesional. Bueno, la verdad fue encontrar ¿El Pilas Barta? No, un compañero de fatigas. Sí. Yo cuento muchas anécdotas, ¿no? Pero sobre todo una de ellas es que cuando arranca el Tour de Francia, después de la etapa prólogo, la primera etapa en línea, hay una neutralizada. Las neutralizadas es una primera parte de la etapa que sirve simplemente para que la carrera salga de la ciudad. Y normalmente se va a un paso tranquilo. Y bueno, yo me quedé un poquito, ya empecé a ser un poco impuntual en la salida, que la carrera arrancó y me dijo, ¡ay, que ha salido la carrera! Y mi compañero de equipo, Ángel Arroyo, y yo arrancamos a 1000 por hora. Y primera curva, ¡pum!, a 1000 por hora, montonera, que se caen varios corredores. Había un colombiano y 2 o 3 más. Y nosotros ahí esquivamos de milagro. Segunda curva, otra caída. 5 o 6, 2 colombianos y 3 de otro. Lo digo así, no, para que luego lo vayáis a entender. Y nosotros diciendo, jolín, pues esto, pensamos, no ya por los colombianos, diciendo, esto es la guerra, si esto es la neutralizada, ¿qué va a ser de nosotros cuando esto sea carrera de verdad, no? Ahí asustado, pero muy asustado. Y la carrera ya arranca y a 1000, y de pronto otra caída y 2 españoles por ahí danzando. Y a partir de entonces, cuando había una caída, decía, ¡eh, España, Colombia! Éramos los patosos, ¿no?, de los torpes del pelotón. Y la verdad es que fue muy duro, porque realmente la primera semana del Tour de Francia siempre etapas llanas, donde íbamos sufriendo lo indecible, ¿no? Íbamos muertos todos los días. Y además con una sensación de eso, que caída, y ya empezaban, ya te tomaban el pelo todo el mundo. ¡Ah, España, Colombia! ¡Ay! O sea, corrías con muchísima más tensión y fue duro, hasta que llegó la montaña, por fin. Ajá. Y yo no es que estuviese deseando que llegase la montaña, pero yo veía que todos los días era igual, mucho ritmo, mucha tensión en carrera y digo, no, yo esto del Tour no lo voy a ser capaz de terminar. Y a veces, lógicamente, los únicos que hablábamos ahí en español o que podíamos entendernos eran los colombianos y los españoles, porque el resto para nosotros pues eran belgas, franceses, italianos, de todas las otras nacionalidades, holandeses, y entonces hacíamos ahí un poco piña españoles y colombianos. Y hasta que llegó afortunadamente la primera etapa de montaña, que acabó en Bañeres de Luchón, que hoy afortunadamente, bueno, una entrevista que me han hecho... Primero por los Pirineos entramos, sí, ¿no? entramos por los Pirineos y bueno, ahí afortunadamente los protagonistas fueron los colombianos y también lo fui yo, aunque luego al final, como decimos muchas veces en España, nos robó la cartera Robert Millar, un escocés, pero bueno... hice yo segundo, patrocinios y tercero, sí, y ya entonces ya nos cambió, y a partir de entonces lo mal que habíamos pasado a España y Colombia en carrera se cambiaron las tornas y empezamos a ser protagonistas y ya más directamente rivales. Pero para mí el primer encuentro fue ese, es decir, que éramos los patitos feos del pelotón del ciclismo mundial. Afortunadamente todo eso fue cambiando. Cuando termina el Tour, después de Pirineos, Alpes, Condorito Corredor tercero en Morsín, una buena demostración. Patrocinio le peleó a Millar la camiseta de los puntos rojos. ¿Qué impresión te quedó y en general a tus compañeros y al ciclismo que representabas? Bueno, nos quedó pues eso, que empezábamos muertos de miedo diciendo que habíamos ido al matadero y por fin pudimos sacar cabeza. Nosotros ganamos una etapa con Ángel Arroyo, yo hice segundo 3 veces y estuve a punto de ponerme de maillot amarillo. La verdad que cuando acabó ese cuento, ¿no?, o esa pesadilla, que realmente era una pesadilla al principio, se convirtió en algo feliz, diciendo, bueno, todos son de carne y hueso, que unos son escaladores, otros son rodadores, sprinters, pero que nosotros teníamos nuestro hueco, ¿no? Y de los ciclistas colombianos, ¿qué impresión quedó finalmente al terminar ese Tour? ¿Qué se hablaba en los hoteles, en los comedores, bueno, en las salidas, ya cuando terminó el Tour? Flores, que era el gran corredor colombiano, no estuvo muy fino, no sé si estaría enfermo o qué. Pero Patrocinio ahí, fue Patrocinio, y Condorito. Y Patrocinio dejó un sello que yo creo que se sigue heredando ahora, que era de que el colombiano, corredor escalador, poco bajador. Porque Patrocinio, el hombre lo pasaba francamente mal en los descensos, y entonces era el típico corredor que sacaba mucha ventaja subiendo y luego en las bajadas le pasabas y... Diríamos que no hicimos el ridículo en el primer Tour. Bueno, lo hicimos a veces, al principio, pero la película acabó bien. Como escaladores. Sí. Roberto, usted como técnico
hace 30 años, cuando Colombia fue por primera vez al Tour de Francia, ¿qué se imaginaba, qué pensaba, qué sabía? Bueno, profe, realmente tenemos una historia grande de lo que eran las carreras en el mundo, entre ellos la misma Vuelta a España, el Giro de Italia y el mismo Tour, en la cual entramos en una preparación general de lo que era, lo que se manejaba en Centroamérica, ¿no? Porque ya teníamos un equipo totalmente consolidado, que era el que había ganado en Guatemala, en Costa Rica. Sí, éramos los reyes del continente americano. Sí, realmente. Igualmente pues se pudo reunir en un gran grupo de corredores, 24 ciclistas, para hacer de allí una nueva preparación, pensando en asistir. Usted se encargaba más de la preparación física de los equipos, ¿no? Sí, para ir a Europa. Sí, indudablemente era el hombre de las carreteras, el que manejaba la perimetría de todos los entrenamientos, y pude hacer un cambio realmente en lo que era la preparación física general para afrontar 3 o 4 mil kilómetros que tenía de Francia. Okay. Pedro, en el 84, por primera vez un colombiano gana una etapa en el Tour de Francia, Luis Herrera. En el 85 crece mucho más ya con el dúo Parra-Herrera. Estábamos en la época de Bernard Hinault, llegaba Greg LeMond, comenzaba a llegar usted también. ¿Cómo se vivió ya ese crecimiento, el suyo y también el de los colombianos que iban igualmente apoderándose de grandes posiciones en el Tour? Como dice Héctor, cuando acabó el Tour de ese 83, a pesar de haberlo pasado mal, se quedó muy buen sabor de boca. De hecho, hoy ya casi mucha gente lo sabe, pero para correr Tour tienes que ser invitado, no puedes correr porque quieras. Y el sabor de boca fue tan bueno por parte de los colombianos que tenían casi, se podía decir, plaza fija. Sí. O sea, otros equipos tenían que luchar. Colombia lo tenía a la plaza fija porque realmente habían dado mucho espectáculo, habían hecho que la carrera estuviese muy bonita. ¿Qué ocurrió? Pues claro, una vez que ya los que llevan el equipo y que saben cómo se corre en Europa ya tienen más asentado las bases. Cuando había buena calidad, como era Lucho y como era Fabio, pues tenían que venir los triunfos. Y realmente ya empezó yo iba a decir la mitomanía, ¿no?, de los colombianos, los escarabajos. En el 83 se les conoció y en el 84 y 85 fue la confirmación de una generación de corredores de ahí, de América, pero que realmente hacían las delicias del aficionado. Y yo personalmente, que era escalador, yo estaba encantado, porque muchas veces no hay peor cosa que cuando tienes etapas de montaña que no tienes corredores que hagan la carrera dura, que la hagan exigente. Y la tienes que hacer tú solo. Y los colombianos, el perfil que se manejaban eran muy valientes. Primer puerto daba igual que era saliendo que llegando, atacaban todos, les faltaba un poquito calmar, yo creo, los nervios que estaban acumulados de tantos días de competición. Pero eran corredores durísimos, rompían la carrera y dieron muchísimo espectáculo. Y bueno, la calidad de Lucho, como lo confirma su triunfo, como de Fabio Parra y luego otros que estaban ahí al lado de él, que eran los que le hacían el trabajo, como yo siempre digo, el trabajo sucio, porque hace falta un rematador que sea bueno, pero había que haber preparado el terreno y en ese aspecto rompían la carrera y ya entonces eran muy temidos los colombianos. El ciclismo colombiano o ciclistas colombianos como Patrocinio y Condorito son los primeros exportados hacia España, en el equipo Teca, en el año 84. Posteriormente, en el 86 y en el 87 hay ya más corredores colombianos en España, pero también se comienza a producir un intercambio muy importante para el ciclismo colombiano. Vienen ustedes, ya nosotros no éramos los únicos que iban, sino vienen ustedes. Vino el equipo de la Renault con Feñón, después vino Hinault, vino la Peugeot con Pascal Simón, y usted vino también en el año 85 de la Vuelta a Colombia. Cuando ustedes vinieron a Colombia, hace casi 30 años, ¿no? ¿Con qué sensación venían? ¿Con qué espíritu los acompañaba para correr en Colombia? Bueno, yo puedo contar mi experiencia. Ya se había venido a correr equipos españoles la Vuelta a Colombia. Desde tiempo atrás, desde los 70s y los 60s, claro. Pero sobre todo Vicente Vela ya había corrido y tú comentabas, ahí el problema de Colombia es la altitud y los puertos, que son largos, no acaban nunca, son 20, 30 kilómetros subiendo. La línea, no sé qué y todo. Minas. La verdad es que veníamos un poco asustados.
pero que también en ese aspecto veníamos sin la tensión, ¿no? Sin la presión de que ganar, o sea, que salga la carrera y si puedes disputar el triunfo, bien, si no, pues no pasa nada. Pero realmente veníamos asustados por los puertos tan largos, pero especialmente por la altitud. ¿Y qué nivel encontraron aquí? ¿Qué les impresionaba? ¿El nivel? Aparte de las escaladas, el nivel, ¿qué se decía? Yo te cuento, la primera etapa de la Vuelta a Colombia, salíamos de Tunja o por allí y acababa aquí en Bogotá, y según salíamos, pues claro, la carrera más rápida, por eso es una carrera, y recuerdo una montaña pequeña, no muy grande, que se partió el pelotón en dos. Se puede decir, habría 50 corredores o 60 por delante y 60 por detrás. De los que íbamos por delante, solo íbamos Vicente Belda, Ivanov, Logan Fiñón y yo, los cuatro, diciendo... Y 4 europeos y 60 colombianos. La película pinta un poco mal. Bueno, siguiente cuesta, sí. No hablo de puertos porque yo creo que no eran a lo mejor ni puntuables. El puerto ya se puso realmente dramático. 30 colombianos y 30 colombianos más 4 europeos que no sabían qué pintaban ahí, que no sabían. Bueno, realmente fue durísimo, ¿no? O sea, dentro que nosotros veníamos con temor, sobre todo en la montaña, pero las etapas llanas, como en teoría era esa etapa, que era una etapa llana, de Tunja a Bogotá, pensábamos que ahí íbamos a ir de gallito, a estos colombianos les vamos, que vamos, a las primeras de cambio nos cogió, a mí me cogió miedo diciendo esto va a ser muy duro de ganar, y realmente, bueno, encontramos... ¿Venía creyendo que podían ganar ustedes? Yo no venía muy mentalizado porque había ganado la Vuelta a España y entonces la Vuelta a Colombia, como sigue siendo ahora, pero entonces yo creo que las fechas estaban más pegadas del Tour de Francia. Sí. Y entonces y la Vuelta a España era en abril y la Vuelta a Colombia era en mayo. Y entonces yo había tenido más tiempo para descansar, pero sobre todo ya estaba pensando en el Tour de Francia y no me quería meter en luchas sin conocer el terreno, ¿no? Pero sí que tu ilusión estaba en luchar a las victorias de etapa, ¿no? Y no, bueno, la general no, pero las etapas. Pero realmente yo me encontré mucho más nivel del que esperaba. Que luego también es verdad que a medida que fueron pasando los días, todo es achacado a la altitud, ¿no? Claro. En Europa estamos acostumbrados a correr a nivel del mar y aquí en el momento... Máximo aquí 800. Claro, aquí pasabas a 3.000 metros cada 2 por día. Y realmente al final acabé mejor de lo que esperaba, pero bueno, me encontré mucho nivel. Me encantó una cosa que era que los directores iban en moto. Sí. Me encantaba verles en moto a los directores. Un lote de ciclistas y un lote de motos. Los entrenadores y luego el mecánico detrás. Y lo otro que me sorprendió mucho es a ti, casi con la RCN y a los de Radio Caracol siguiendo la carrera en esa especie de tanquetas. A mí me sorprendió porque eso yo no lo había visto nunca en ninguna carrera en Europa, ¿no? Entonces, en ese momento para mí era una nota exótica, no era ni bueno ni malo, era exótica, diciendo, es bueno que cada carrera se diferencie en algo, ¿no? Y lo recuerdo realmente con mucha sorpresa. Bueno, tengo una pregunta muy especial. Yo voy a ir un poco cronológicamente en esta charla, en esta conversación. Luis Herrera, Vuelta a España del 87, campeones. ¿Qué recuerdan? Pues lo estaba comentando antes, yo estaba allí metido porque yo acabé cuarto en la general, pues no sé si al final tuve alegría o tristeza. Digo porque, bueno, Lucho Herrera se vio beneficiado porque tuvo que abandonar Sinkel y el irlandés, pero digo que eso era un rival menos y un puesto más que adelantabas, pero yo tenía una pena porque el día que lo abandonó había 2 etapas de montaña seguidas y lógicamente Lucho iba a atacar, porque claro, estaba en su terreno y luego al día siguiente había otra etapa de montaña, iba a atacar. Y yo que, como yo supeditaba muchas veces mi manera de actuar en carrera pensando en los colombianos, hoy etapa de montaña, los colombianos la arman, ¿no? Y claro, de pronto Lucho Herrera, que iba segundo en la general, se encontró ya de líder y no tuvo que atacar. Digo que a mí me perjudicó porque yo estaba con visos de mejorar mi clasificación general. En el podio. Claro, y entonces yo ataqué, pero claro, al colombiano en lugar de tenerle de aliado le tenía de rival, que entonces cada vez que atacaba venía por mí y yo no me pude marchar y al final, como te he dicho, tuve que quedarme cuarto en la general. Pero vamos, fue un momento cumbre, yo sobre todo porque estamos hablando del 83, que se comenzó, 84, primera victoria, 85, gana la montaña Lucho Herrera en el Tour de Francia, ya el ciclismo colombiano está totalmente instaurado,
ya tiene que ganar un colombiano una gran vuelta, ¿no? Ajá. Se decía, eso se pensaba. Sí, lo habían intentado en el Giro de Italia, Lucho Sí. no pudo, pero luego en el 87 Lucho Sí. lo logró, ¿no? Usted también venía creciendo con nosotros, iba subiendo en su rendimiento, en sus objetivos, y llega a la consagración en el 88, ganando el Tour de Francia. Espera, voy a hacer un inciso, ¿no? Sí. Porque estamos contando, pero hay una cosa que tú me has comentado que es bueno tener una claro, ¿no? Entonces, el ciclista colombiano era temido en la montaña, Sí. pero en cambio se sabía que era vulnerable en el llano. Y en los contrarrelojes. Y entonces siempre se hablaba que corredores tenían para ganar el Tour de Francia, pero que el hecho de estar en un equipo colombiano les perjudicaba. Correcto. Porque hacía que en la contrarreloj por equipos perdiesen mucho tiempo, que en el llano fuesen vulnerables, y esto lógicamente hacía que viendo corredores que podían ganar una gran vuelta no lo lograsen, ¿no? Y entonces fue en el año 87 cuando lo logró Lucho Herrera que ese fantasma de que Desapareciera. necesitabas de correr un equipo europeo, como de hecho estaba haciendo Fabio Parra, que era necesario para ganar una gran vuelta. Y Lucho Herrera con esa victoria consiguió por lo menos quitar esos fantasmas. Ahora que usted dice, era necesario que estuviesen en otros equipos si querían ganar, o por lo menos con las opciones, un colombiano para ganar una gran carrera. Precisamente en el 88 Fabio Parra se va a España y corre con el Kelme. Y el podio de ese inolvidable Tour de Francia lo hacen Perico Delgado, Steven Rux y Fabio Parra. Sí, por eso ha sido, Sí. porque me he acordado yo, ¿no? Que entonces hablaba con razón, igual que ahora muchos hablan de un ciclista, un equipo colombiano con todas las figuras, que qué harían, ¿no? Pues entonces se pensaba que era necesario que estuviese un equipo europeo, Sí. porque ya sabes cómo se mueve la carrera, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, pues ya en el 88 Fabio Parra decide buscar una aventura más arriesgada, yo creo, sí, y queda con el Kelme y un equipo europeo con mucho sabor colombiano, por aquello de que sentirse arropado y querido como en casa, y bueno, ahí ya Fabio además era un corredor más consistente, más regular, andaba más fuerte contra lo que Lucho, en cierta manera era más trabajador, más sufrido, y eso le hacía a lo mejor con ese cambio de equipo que fuese un rival más peligroso. Parra hizo de la Vuelta a España su obsesión y nunca la pudo ganar. Fue segundo, cuarto, quinto, octavo, noveno. En un momento estuvo a punto de ganarla en una etapa que terminó en Destillería, Sí, Segovia, sí. pero usted se lo impidió. Sí, fue una etapa Una que gran hubo mucha vuelta. polémica, sí. La verdad que fue una Vuelta a España que arrancó en mi equipo, que era el Reinos, que José Miguel Echavarri, que era el director de mi equipo, quería que ganase la Vuelta esa Miguel Indurain. Un corredor joven, con proyección, entonces muy cuidado dentro del equipo, sin saber hasta dónde podía llegar. Y yo recuerdo que José Miguel decía, no, la carrera tranquila, Miguel es nuestro líder, hasta que la etapa de los lagos de Nola y en Asturias, una etapa de montaña, Miguel se cae, se rompe la muñeca y ya quedo yo como líder. Y a partir de entonces, que yo iba muy fácil, yo no sé qué pasó, que no empecé a responder bien, y entonces es cuando tuve un gran duelo con Fabio, con Álvaro Pino y conmigo. Tuvimos ahí, cada día fallaba uno, cada día uno tenía el día bueno, y fue una lucha bestial, bueno, pues de las grandes vueltas a España que se recuerdan. No me quiero olvidar de un triunfo colombiano en el cual usted no estuvo, pero que causó sensación. Si yo pudiera escribir un libro un día, se lo dedicaría a esa carrera exclusivamente. El Dauphiné Libéré del 84, perdónme que me retrase un poquitico en la película, Martín Ramírez. ¿La recuerda? Bueno, yo no corrí ¿Usted esa no estuvo? Dauphiné, Sí, yo no estuve sí, en esa Dauphiné Libéré, pero entonces, igual que se vivía la euforia del ciclismo colombiano aquí, Sí. entonces eran deseados. Tiene que venir porque los colombianos es que dan el espectáculo aquí a la carrera. Y en Dauphiné Libéré, como dices tú, confirmaron, Dauphiné Libéré llaman a veces el Tour de Francia chico. Sí. ¿Por qué? Pues porque es una semana de carreras y 3 o 4 son de montaña, o sea que Claro. te quitas de esa primera semana del Tour de Francia, de terrenos llanos, donde pierdes mucho tiempo y está todo más concentrado. Y ahí es donde, bueno, siguieron confirmando que, Claro. que los colombianos iban a ser ganadores de carreras importantes. Esa fue una victoria increíble. Colombia viajó con 6 corredores y eran 9 en el equipo, sin bicicletas, sin uniformes, sin mecánico, sin masajista. Y sin terminaron 2. Perico Delgado, si no me iban a ganar.
Seguramente, la historia seguramente habría podido cambiar. Roberto, usted acompañó, no a ese equipo, pero estaba ahí cerca concentrado el Café de Colombia para el Tour del 84, y usted fue a las últimas etapas de ese Dauphiné como masajista, ¿cierto? Usted hacía parte del staff técnico y viajó con Saulo Barrera, ahí cerquita, a acompañar las últimas etapas de ese Dauphiné, porque no teníamos en realidad ni masajista ni mecánico con ese equipo. Sí, estábamos aproximadamente a unos 700, 800 kilómetros con el Café de Colombia concentrados, y nació la necesidad de poder hacer un aporte al ciclismo colombiano en el Dauphiné. Y allí fue cuando nos vinimos con Saulo Barrera a prestar este apoyo en la parte del masaje, ya que ellos lo llevaban masajistas. Igualmente presté todo el apoyo durante todo el Dauphiné Libéré. Nos fue muy bien, vimos la carrera, es una carrera increíble en la forma que vivimos la competencia, con tanta lluvia, sobre todo de nieve, ¿sí? Donde no se podían ver ni siquiera los números de los corredores, paraban los carros, estaban totalmente cubiertos de nieve y no se conocía uno con el otro. Esa fue una carrera bastante muy difícil, no solamente para el ciclismo colombiano, sino realmente para todo el ciclismo mundial. Camilo Gómez, campeón del Clásico RCN. ¿En qué momento comenzó usted de su vida a enterarse o a saber algo del ciclismo profesional? Y antes de conocer a Perico, ¿se había enterado de alguna manera de Perico? ¿Sabía de sus hazañas, a pesar de que usted es tan joven? Sí, claro, profe. Desde muy pequeño, las hazañas de Lucho, de Fabio, ya que Fabio era eso, vamos, eso de allá, entonces yo creo que Fabio movía mucho a nuestra ciudad. Ya fuimos creciendo con otros deportes, ya cuando empezamos a ver a Miguel Iturralde. Recuerdo mucho del Mundial en Itama. Algo que lo dejamos muy impresionado. Ahorita ya no podemos entrenar por esas famosas carreteras que uno decía cómo podían subir por acá, y varias veces. Ya más reciente vimos a Perico narrando la Vuelta a España. Yo creo que para un ciclista, que un corredor como Perico Delgado, ganador del Tour de Francia, en abre a uno una llegada, no sé, a cualquier cima, yo creo que es lo mejor que puede pasar. Entonces, desde ahí empezamos a ver que... Usted no ha ido a Europa, ¿no? No ha corrido en Europa todavía, señor, ¿no? Bueno. Esa es la ilusión de estar allá y hacer lo bonito que se está haciendo, que se está renaciendo ahorita en el ciclismo colombiano en Europa. Salvador, la misma pregunta. ¿Cuándo comenzó usted a interesarse por el ciclismo europeo y qué sabía de Perico antes de conocerlo hoy? Bueno, la verdad, pues, me comencé a leer mucho ciclismo cuando Mauricio Soler ganó la montaña en el Tour. Porque, bueno, yo comencé tan muy niño en el ciclismo, ya tenía casi 18 años cuando inicié. Entonces no llevo mucho recorrido del ciclismo, y ya cuando comencé a hablar de las Aston, claro, otra época. Sí, ya. Claro. Aproximadamente tengo como 5 años de estar en el ciclismo, entonces más antes no tenía mucha información sobre las carreras en Europa, por ahí algo de Colombia. Pero bueno, ojalá siempre ahorita miro un Tour de Francia, una Vuelta a España, Giro de Italia, que lo mira uno desde la casa, entonces ese es el mayor anhelo de ojalá algún día llegar hasta correr una carrera de grandes como lo han hecho muchos colombianos y las grandes hazañas que han hecho allá. Muy bien. Pedro, usted tuvo compañeros de equipo colombianos. ¿Por qué y qué impresión le dejaron? Abelardo Rondón, Omar Hernández y William Palacio. Yo no coincidí con él, pero Cabrera también había estado. Sami Cabrera, sí, claro. Bueno, yo creo que estamos hablando eso de la eclosión del ciclismo colombiano en Europa, y entonces no solo porque eran buenos y ganaban carreras, pero no todo era Lucho, Herrera y Fabio Parra, es que había un plantel de corredores, como ya estamos repasando aquí, impresionante. Como está pasando hoy, ¿no? Como está pasando hoy. ¿Qué ocurría? Que claro, todo el mundo veía las batallas que había que reforzar los equipos, especialmente la montaña, para que Perico tuviese un compañero, para que cualquier líder aspirante a ganar una gran vuelta tuviese algún escalador cerca de él, ¿no? Y es donde se provocó pues que empezaron a venir corredores colombianos a equipos europeos, especialmente a España, siempre por el tema de idioma, creo que favorecía pues introducirse mejor. Y bueno, fue un boom, porque bueno,
el hecho de, como siempre, el idioma es mucho más fácil para entendernos todos, pero bueno, de Abelardo, de Omar, de William Palacio, pues bueno, los recuerdos son muy buenos, porque es fácil de entender. Compites un Tour de Francia, una Vuelta a España, más de casi 4.000 kilómetros de competición, sufriendo para arriba, para abajo, y estos diciéndole, venga hermano, vamos, pero hermano, déjeme un poquito, déjeme dejar. No, que era durísimo. Yo de Abelardo, que nos está acompañando aquí esta tarde, yo lo recuerdo un par de veces en el Tour de Francia del 89 y del 90, que, bueno, haciéndome un trabajo impresionante subiendo al Peduel para favorecerme Sí. el ataque final. Sí, recuerdo ese trabajo fenomenal de Abelardo. Aquí está Abelardo Rondón, un aplauso para él, por favor. Y venga, Abelardo, Que se tiene que coger el avión, a ver si ya yo sé, Abelardo, gracias, muy amable. Bueno, sí, quería tener la opinión de que no los llamaban por altos como Rondón, por No, Abelardo era totalmente ciclistas, ¿no? Era típico, ¿no? Tenía que ser pequeño y Abelardo no sé por qué le cogieron tan grande, no se tiraría ahí en Bucaramanga. Pasemos, ¿hasta cuándo corriste tú? Yo hasta el 94, sobre el último año. Bueno, perfecto. Se libraron grandes duelos, no solamente en España, el Tour, el Giro de Italia, para no hablar de otras carreras. También vinieron al Tour de las Américas, también ustedes, ¿cierto? Sí. Una carrera que se intentó hacer como que lo que iba a ser de pronto un Tour para Colombia. De esos duelos para América, de esos duelos en Italia, por ejemplo, en condiciones dramáticas, nieve, frío, lluvia, ¿qué recuerda? De los colombianos que no estábamos habituados a eso. Eso era un enemigo mortal para los ciclistas colombianos. Bueno, los más aficionados al ciclismo, este Giro de Italia ha sido El de este año, por ejemplo. de recordar, ¿no? Por esas malas condiciones. Bueno, entonces yo recuerdo a Lucho Herrera, no sé si eran las séptimas de Lavaredo, Allá ganó. la que ganó con lluvia primero, luego nieve, pues imágenes que pudimos ver este año una vez más en el Giro. La verdad es que el Giro es una carrera muy buena para el corredor colombiano porque las montañas más duras y más bellas que yo he visto han sido allí. No tendrán a lo mejor la altitud que hay aquí, pero allí son 10, 15 kilómetros y unos pendientes bestiales. Y yo me parece que ahí no tuvo suerte Lucho. Sobre todo Lucho, el ciclismo colombiano, porque siempre ha hecho mal tiempo. Perdió un Giro en una etapa de la nieve. Por eso, en ese sí, fue en el 89, creo. Sí. Por eso fue una la ganó lástima. Fiñón. Usted libró un duelo grandísimo con Hamsten, también en un temporal. Sí, en el 88, sí, pero no sé por qué, bueno, entonces eran 15 días antes el Giro de Italia y claro, ahí con la meteorología que hay en Europa y sobre todo en las montañas, cualquier cambio de tiempo significaba nieve en la montaña. Bueno, realmente fue una mala suerte porque yo creo que los colombianos, antes de haber ganado una Vuelta a España, tenían que haber ganado un Giro de Italia, porque esa montaña se adapta mejor a sus condiciones. Entonces le pregunto al comentarista de hoy, Quintana al Giro, el año entrante y no al Tour. Bueno, yo no opino, yo leo conclusiones del equipo. Parece ser que Quintana va a hacer el Giro de Italia y luego la Vuelta. ¿Está de acuerdo? Relativamente. Sí, ¿no tanto? Yo lo que pasa, siempre trato de ser cauto porque yo cuando era corredor decidí un año correr el Giro de Italia y no correr la Vuelta a España. Y se me criticó muchísimo, sí, pero muchísimo. Y yo siempre dije, oye, creo que todos tenemos la opción de equivocarnos o de acertarnos. Eso habrá que verlo a posteriori, ¿no? Y yo creo que en este caso lo ideal para Nairo Quintana sería Giro y Vuelta y Tour de Francia. Giro y Tour. Yo creo que sería lo ideal, pero han decidido Giro y Vuelta. Este Tour de Francia no es tampoco el mejor para Nairo Quintana y es verdad que es bueno de vez en cuando calmar, claro. templar. La edad se lo permite. Claro, como tiene tiempo años, para experimentar. Para correr, sí. Claro. Yo por eso soy cauto, o sea, principalmente lo haría a lo mejor de otra manera, pero creo que tampoco es desacertado lo que se va a hacer. ¿Cómo se vivió la época Miguel Indurain? Usted, compañero de él, primero él era gregario suyo y después usted tiene que servir como gregario de semejante monstruo, ¿no? El monstruo de la década, porque terminó la década y no, ¿cierto? Y la sucesión la tomó Indurain y el ciclismo español.
Pues yo dentro que estábamos los dos en el mismo equipo y siempre puede provocarse una cierta de celos o envidias, yo la verdad es que lo llevé muy bien, lo digo porque voy a ser sincero. Yo había ganado el Tour de Francia del 88, llego al 89, me pego un despiste en Luxemburgo que acaba al final tercero, en el 90 caigo en La flaco. perdió antes de arrancarse. En el 90... ¿Exactamente qué hacía? ¿Por qué llegó tarde a la salida de esa contarnos? No, estaba tomando un perico con una colombiana. Acaba ahí, Un café de Colombia. Me gustaba harto. Bueno, eso es otra historia. Pero bueno, que el 89... Perdió 2 minutos 40 segundos en el prólogo, el primer día de Tour. Sí, y al día siguiente, como estaba, se me había ido la Y al día siguiente pierde como más. 4 en la contrarreloj, en 2 etapas. 8. Sí, 8. Sí. Pero bueno, luego fui recuperando, bueno, acabé tercero. Pero bueno, yo me sentía como un poder de ganar. Y luego en el año 90 caí enfermo con una gastroenteritis muy leve, pero que me iba debilitando a medida que iba pasando la carrera y perdí. Y en el 91 yo estaba con ganas de volver. Había ido a correr al Giro de Italia, las sensaciones del Giro no eran muy buenas y llegué al Tour y vi que las sensaciones tampoco eran buenas. No, para mí es un año que me tengo una interrogación, no entiendo lo que me pasó. El caso es que cuando llega la primera etapa importante de montaña en los Pirineos también, pues subiendo Tourmalet, yo ya me desacuerdo. Ya digo, bye bye, adiós carrera. Y cuando, claro, yo que era mediáticamente, todo el mundo, Perico, ¿qué ha hecho? Que si Perico había subido, que se había bajado, que si un segundo arriba, que un segundo abajo. Claro, yo iba rumiando durante, terminaba el Tourmalet y acababa la etapa en Valurón. Los periodistas españoles, lógicamente, y a lo mejor algún Héctor cualquiera que estuviese por ahí de otro sitio, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado esta vez? Que no sé qué. Claro, ya estaba como diciendo siempre excusas, pero claro, que no podía. Yo iba maquinando mi templaza, sobre todo porque, claro, tú sabías que de nuevo habías defraudado y no era tu intención. Claro, para mí fue cruzar la línea de meta y veo que llega la vorágine de corredor de prensa española y diciendo, Pedro, calma, porque claro, uno cuando acaba el esfuerzo un poco con el corazón a 1000 no tienes el carácter templado en ese momento, ¿no? Y yo, Pedro, calma. Y lo primero, ¿qué? ¿Estás contento, Perico? Y digo, qué contento. Y llegaba a 10 minutos, o sea, 10 minutos y llegaba, no sé, no, se ha puesto Miguel de líder. Y para mí, claro, no sé, nadie se dio cuenta que había fallado ese día. Sí. Y para mí fue un revulsivo para luego ayudar a Miguel. Bueno, y con Miguel, bueno, la carrera era muy fácil porque dominaba las contrarreloj, en la montaña se defendía como un escalador y en ese aspecto nosotros teníamos que cuidar que no hubiese ninguna escapada peligrosa para seguir manteniendo la carrera. Para nosotros también llegó otra época, la época Álvaro Mejía, cuarto de un Tour de Francia, y Oliverio Rincón, ganador de etapas en España, en el Giro, también en el Tour. Esa nueva generación de ciclistas colombianos, ¿cómo la veías? ¿Qué pensabas de ellos? Hubo ese momento como pasó con Miguel Indurain, y después de Miguel Indurain, ¿qué? Y detrás de Eddy Merckx, el monstruo del ciclismo, y aquí después de René, ¿qué? Y después de Eddy Merckx, ¿qué? Entonces, claro, aquí ocurría que como todos, en el 94 ya estábamos, como decimos nosotros, para el partido homenaje, ya para el que no había dejado el ciclismo estaba ya a punto de hacerlo. Entonces todo el mundo quería buscar un Lucho Herrera, un Fabio Parra, y bueno, yo creo que Mejía hizo buenos puestos en el Tour de Francia, en la Vuelta a España y se defendía. Su mejor Tour, ¿no? Oliverio también, pero no era ni Lucho. Entonces yo creo que se vino un poquito abajo. Creo que también fue crucial la falta de patrocinio por parte de Café de Colombia y Postobón y Barta, que había estado también. Sí, porque ellos ya corrieron y lo que hicieron en equipos europeos, extranjeros. Pero sobre todo, yo creo que ahí fue el bache o ese túnel oscuro que se produjo en el ciclismo colombiano. Pero no fue que el ciclismo se acabó. No, fue yo creo, o sea, yo siempre lo he dicho, es por la falta de patrocinio. Eso está pasando en España ahora mismo, no hay falta de patrocinio y gente, corredores buenos españoles, no tienen noción de brillar, pues porque no hay equipos y eso hace que quede como que el ciclismo español no hay buenos corredores. Después de Indurain, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se vivió la época Armstrong? Bueno, pues yo siempre... Hablemos de los ciclísticos. No, si de lo ciclístico voy a hablar. Yo que entonces ya comentaba las carreras todos los días como tú, pues realmente era un trago duro, ¿no? Decir, bueno, Armstrong otra vez, ganador, 1 año, 2 años, 3 años.
esto que aburrido es. Encima dominaba tanto él y su equipo que no, deportivamente no daba mucho de qué hablar, ¿no? Y se hacía aburrido. O sea, el ciclismo, hay dos caras. Yo creo que el ciclismo se convirtió en ser más aburrido que a lo mejor en nuestra época, y el ciclismo se hizo más anglosajón que nunca. Claro. Y se metió en la globalización. Yo creo que el poder de América o de Estados Unidos Armstrong fue yo no voy a decir que haya sido que haya sido malo, y hoy está peor. Hoy es mucho más la aparición de sí, pero bueno, pero en ese aspecto ha cambiado, pero ya ha cambiado sobre todo la manera de gestionar el ciclismo. Comentaba hoy esta mañana en una entrevista que, como tú has dicho, en la Vuelta a Colombia podía venir a correr Perico Delgado y no Fiñón. Sí. Ahora es impensable, porque según está organizado el calendario es impensable. Claro. Y yo creo que por eso... Y como lo categorizaron también, ¿no? Sí. La primera división, la segunda... A mí no me gusta personalmente, pero como no mando, no puedo cambiarlo, pero que sí que trato de criticarlo siempre que puedo. Pero sobre todo esa época que estamos hablando de cambio, ¿no? Donde el ciclismo colombiano había perdido ese protagonismo que hemos relatado ahora, aparecía el ciclismo anglosajón y se apoderaron un poquito de un esquema de trabajo de controlar los días de competición, sí, que 100 días de carrera y un ciclismo muy tecnológico, sí, demasiado tecnológico, perdiendo un poco el glamour, robotizado. Muchos de ustedes, muchos seguramente, sobre todo los de un poco más de edad, los que recuerdan esta época de los 80s y los 90s, se quejaron, nos quejamos, nos lamentamos que los ciclistas colombianos siempre perdían mucho tiempo en los tramos contrarreloj. Entonces, era impensable que algún día nos íbamos a ganar o una etapa contrarreloj en una gran carrera, y menos aún que íbamos a ser campeones del mundo como sucedió en el 2002 con Santiago Botero. Pedro, ¿cómo explicar eso? Pues que el ciclismo había cambiado, ¿no? Evolucionamos. Totalmente. De hecho, como decíamos, que el ciclismo colombiano necesitaba ser capaz de saber sobrevivir en tierras ajenas, en tierras extrañas, como podía ser Europa, fuese Bélgica, España, Italia, donde fuese, tenía que aprender a sobrevivir. Y de hecho, hubo corredores que demostraron que podían sobrevivir, como hemos dicho, Oliverio, como Mejía, pero sobre todo aparecieron dos figuras totalmente atípicas, ¿no? Como era Víctor Hugo Peña, el Tiburón, y Santiago Botero, rodadores, especialistas contra el crono, y eso demostró que en Colombia no iba a haber solo escaladores, y cambió el estereotipo del concepto que había en Europa del ciclista colombiano. Así es. Vamos a entrar ya en una época mucho más moderna, ¿no? más actual, ¿no? Y es el ciclismo colombiano de hoy. ¿Usted cómo lo está viendo? De la última década, a partir del 2000, ya también con una nueva generación ciclística, porque lo que hoy tenemos es una nueva generación: Urán, Henao, Betancur, Quintana, Duarte, para no hablar de muchos más. ¿Cómo la está juzgando? ¿Cómo la está viendo hoy usted ahora desde su cabina de transmisión de televisión española? Bueno, con lo que estábamos comentando, esta fase de transición, yo ahí digo un refrán que se dice muchas veces en España, que si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tendrá que ir a la montaña. Entonces, estos corredores como Mejía, Oliverio, Víctor Hugo Peña, Santiago Botero, ya metieron el concepto que si quieres triunfar en el ciclismo tenías que emigrar, tenías que irte a Europa. Y en ese aspecto, Europa, y asimilarlo, ¿no? Tener ese concepto. Y yo creo que el buen sabor de boca que siempre dejó el ciclismo de la época de Lucho y de Fabio Parra, ese ciclismo colombiano de escalador, siempre se ha quedado. Tienen un sello ya de entidad, de calidad, y entonces siempre han sido corredores atractivos los corredores colombianos. Colombia es una potencia mundial del ciclismo, ¿verdad? Sí, total. Bueno, está claro ahora mismo. Perfecto. También, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué ocurría? Que los equipos UCI Pro Tour, los son de primera división, siempre quieren corredores escaladores, y entonces siempre han estado picoteando aquí en Colombia. ¿Qué ocurría? Que bueno, muchas veces había una falta de información, y ahora bueno, pues gracias al trabajo de gente como quienes está aquí de esto, pues gracias a internet realmente pues te permite seguir de cerca carreras que hay aquí. Hoy lo sabemos todo inmediatamente. Hoy lo sabemos todo de todos los sitios, si están corriendo en Langkawi, en Australia, lo que sea.
esto ha facilitado que la información que tienen los corredores, o mejor dicho, los directores de los equipos, sea mucho más amplia y dicen, ha ganado fulanito de tal el clásico RCN o la Vuelta a Colombia o esta carrera, buscan información, consultan con alguno y dicen, ah, pues ese chaval es buen escalador, me interesa. Buscan algún ligazón para que les den más referencias y le traen de prueba, pues como pasa el caso de Betancourt, claro, o Henao, antes de ser el corredor que es ahora, llegó ahí un poco para probar, y otros tantos, ¿no? Y en ese aspecto se han adaptado bien, han sido buenos corredores, y como hoy en día el ciclismo, no solo para los colombianos, sino para los españoles, como para todos, está tan globalizado, no es un equipo que tenga un sello de identidad del país, sino que simplemente somos multinacionales, los equipos multinacionales son multinacionales. Pues el corredor llega allí y ve que igual de desubicado está el colombiano como está el español, como está el italiano, como está el australiano, diciendo, bueno, esto es así. Y yo creo que ya tienen un concepto de que si quieren triunfar es así, y en ese aspecto, bueno, cuando han llegado ya esta nueva generación de corredores con Rigoberto Urán, que yo creo que fue el primero de esta nueva generación. Sí, hace 7 años que sí, es que Rigoberto yo le vi ganar una etapa en Vuelta a Suiza en Unibet hace ya esos 7 años, que parece que está ahora, ¿no? Pero que eso me permite decir que la generación ciclística de la cual estamos hablando es más europea que colombiana. Sí, totalmente. Son corredores allá, ¿no? que han quitado ya esa fama de malos descendedores, como tenía Patrocinio Jiménez, pues Nairo Quintana como Rigoberto y todos estos han demostrado que bajan tan rápido como el mejor. Claro. Y en las contrarreloj, a lo mejor no son unos grandes especialistas, pero se saben defender. O sea, es un ciclista mucho más polivalente, más sólido mentalmente, que hace que bueno, pues cuando tienen la calidad que tienen, pues sea fácil que estén ahí delante. Hablando de defenderse, Roberto Sánchez, la preparación del ciclista ha cambiado en relación con la preparación de los años 80, los 90 inclusive. Claro, o igualmente hay que prima finalmente la condición, la clase, el talento del corredor. No, indudablemente tiene que haber talento para ser corredor ciclista, pero hay dos facetas. Inicialmente hicimos una excelente preparación para afrontar todo el sistema ciclístico en Europa con una cantidad de elementos para poder llegar a la forma. Pudimos hacer algunos entrenamientos de resistencia, igualmente acomodarnos a lo que era el frío, porque la Vuelta a España era precisamente en abril, y tuvimos que hacer trabajos empezando en 0 metros, Santa Marta, terminando precisamente aquí en Monserrate a más de 3.000 metros de altura, buscando la parte alta, acondicionando nuestro estado físico. Igualmente, en la primera parte de preparación trabajamos con el 75% del peso corporal, trabajamos en la altura, consiguiéndole la potencia a los corredores. Ya se hablaba de potencia porque hoy ese es el concepto que se maneja, Pedro, pero yo no sé, yo creo que cuando uno va subiendo con más o con menos fuerza, la potencia como que no cuenta muchísimo los vatios, porque hoy nos valemos de muchos, digamos, de muchas ciencias, muchos parámetros, muchos valores para preparar al ciclista, incluso para correr. Casi que ya un computador en la bicicleta. Sí, probablemente por eso digo dos facetas. Sí. Manejamos en aquella ocasión, que incluso yo ponía a los corredores a subir a Monserrate con un chaleco en las espaldas, con el 75%, con el fin de buscar la fortaleza articular, la muscular. Pero entonces sí ha cambiado la preparación, sí, hoy es diferente. En este momento es totalmente diferente, ya además de laboratorio precisamente, hay los balances técnicos para medir frecuencias cardíacas, todo el sistema cardiovascular, el sistema de oxigenación. Entonces hemos cambiado, manejamos los vatios, las frecuencias cardíacas que se manejan ahora, que están periodizadas. Todo eso que maneja en este momento, estamos avanzados totalmente y por eso hemos tenido bastante éxitos con esas valoraciones. Camilo, usted no ha ido a Europa, ¿qué se imagina? ¿Cómo ve a usted a los de allá y a sus paisanos que están allá? Bueno, profe, yo creo que para cualquier corredor del país... Hoy es una ilusión ir a Europa. Es una ilusión, sí. Yo creo que es el sueño que se cumpliría estar allá, primero. Correr con esos grandes corredores que vemos hoy en día en televisión. Yo creo que lo que es Rigoberto, lo que es Henao, Sebastián, que estuvo con nosotros este año y va para el Sky el próximo año,
es un sueño cumplido. Siempre creo que estar allá es lo más grande. Yo creo que correr un Giro, un Tour, una de las tres grandes, es lo esencial, y más poderlo ganar, poderlo disputar, estar cerca del título para Colombia como lo hizo Nairo. Si solo Nairo nos hizo vibrar tanto en Colombia, no sé qué pueda pasar con un equipo colombiano como está haciendo el Team Colombia. Yo creo que lo que está haciendo el Team Colombia y Colombia con su equipo es algo muy grande. Lo que se vivió en el Giro, lo que vivimos con nuestros compatriotas tratando de ganar una etapa, es lo más satisfactorio como que uno como ciclista lo que se puede llevar. Okay. Salvador, la misma pregunta. ¿Usted cómo se imagina, qué sueña, cuáles son sus ilusiones en este momento, después de haber trasegado ya un poco por Colombia y por América? Bueno, sí, tope, como lo ha dicho Camilo, siempre ir uno a correr con un equipo de Europa o un equipo de Colombia, como lo ha hecho Colombia Team, teniendo equipo de la gran mayoría colombianos. Ese es el sueño de uno, correr una Vuelta a España, Tour o Giro Italia con un equipo colombiano, sino con un gran equipo como ahorita es el Sky y Movistar. Así como lo ha hecho Nairo. Si Nairo no tuviera un equipo de esa excelente calidad, las cosas fueran así tan imposibles de disputar un Tour, una Vuelta, un Giro. Y ojalá que algún día ese hecho los cumpla. Bueno, ojalá para que Perico Delgado nos relate en sus comentarios, nos cuente las andanzas de Camilo Gómez e igualmente de Salvador Moreno. Pedro, es imposible pedirle que sea mago, ¿cierto? Si no, le pedía el número del balón, de la lotería, de la Navidad. Si fuese mago ya no te daría otro número equivocado. ¿Cómo avisora? ¿Cómo le podría usted echar una mirada al ciclismo colombiano, a la generación de hoy que ha brillado tan extraordinariamente en estos últimos 2 años o en este último año? Está claro que cuando lo que ha hecho Nairo, lo que está haciendo ya desde hace ya años... Fuimos segundos en el Giro y segundos en el Tour. Sí, y a mí me falló Henao, que dije segundo en la Vuelta a España. Primero, hace un año en condiciones tenía que haber hecho segundo, pero bueno, la cosa no salió como seguramente que a Henao le hubiese gustado. Yo creo que la presencia de estos corredores con esos buenos resultados hace que para ellos, para los jóvenes y con los que sueñan con correr también esas carreras, sea muy ilusionante. Porque bueno, al fin y al cabo hay algo que todos necesitamos, que es ilusión, ¿no? Y en ese aspecto, poder correr esas carreras siempre te hace ilusión, pero cuando lo hace un colombiano parece que tú lo tienes más fácil, lo tienes más cerca. Yo creo que el futuro es muy halagüeño, sobre todo pues por la juventud de Nairo Quintana, que yo ya he comentado desde hace días, que no solo yo, sino otros muchos, que el primer colombiano en ganar un Tour de Francia parece que ya ha nacido, ¿no? Y que va a ser Nairo Quintana. Y en ese aspecto yo creo que con esa ilusión y con esas metas, que además no es decir una fantasmada, sino decir una realidad muy probable, pues lógicamente el ciclismo colombiano durante 7 u 8 años al menos va a estar en boca de todo el mundo cuando se hable del ciclismo de calidad, de élite, de ganadores. El ciclismo mundial o el movimiento ciclístico mundial ha sufrido una transformación absoluta en la parte organizativa. La UCI lo ha querido asimilar a la Fórmula 1, ni siquiera al fútbol, a la Fórmula 1. ¿Usted cómo ve cómo puede afectar al ciclismo de países como Colombia además no es nueva, es una organización que viene ya hace 6 años, desde Verbrugge, el presidente de la UCI? Ya hemos dejado visos, ¿no? que no lo está haciendo bien, o al menos no está favoreciendo nunca al ciclismo colombiano, sobre todo en el aspecto de Vuelta a Colombia o Clásico RCN, que será muy difícil, pero realmente complicado. Ni siquiera los nuestros podrían venir. Y bueno, y vosotros ya qué bueno sería que al año que viene Nairo Quintana estuviese en la Vuelta a Colombia. Eso no puede ser. La única opción es que a lo mejor si Nairo no corre el Tour, a lo mejor sí que puede estar, pero aún así va a estar problemático, porque los equipos UCI Pro Tour, lo que son élite, tienen compromisos obligados. O sea,
coincide con la Vuelta a Suiza y con la Dauphiné casi de Iberé. Por ello es que tienen 24 corredores, claro, para tener dos compromisos y importantes. Entonces se hace complicado. Yo no estoy muy a favor con muchas cosas que se hacen, pero bueno, si hay algo que hay que hacer, que se haga. Si yo no digo, lo que no puede vivir el ciclismo a nivel de la Unión Ciclista Internacional, el máximo organismo, es que hoy tenga unas reglas, al año que viene va a tener otras y al siguiente otras. O sea, si llevamos 6-7 años cada año para lo que es el equipo profesional, ¿no? Para lo que es el equipo profesional o el mundo del ciclismo profesional, le andan cambiando las reglas. Ahora los puntos para ti, los puntos a la mitad para los equipos no saben qué van a hacer. Ese es el gran problema para mí de la Unión Ciclista Internacional. Tiene que crear un camino y tirar hacia él y defenderlo o aguantarlo varios años, pero no cada año. Ven, no es bueno este camino, lo cambiamos, vamos a hacer otro. Tampoco es bueno, lo cambiamos y hacemos otro. Eso es un problema porque para los que organizan las carreras, para los que patrocinan los equipos, se vive una sensación de inestabilidad continuamente de un año a otro. Y realmente, con el atractivo que hay ahora para las marcas comerciales en otros deportes, como no se lo pongas un poquito claro, se te escapa, si es lo que está pasando. Si no se facilitan las cosas, el patrocinador huye. Hablando de patrocinadores y de salud, no de Salud Hernández, la paisana tuya que escribí aquí mucho, ¿no? Sino de la salud del ciclismo de los países, aquí podemos, digamos, sentirnos tranquilos porque tenemos una estabilidad en cuanto a patrocinadores. Aquí debe haber hay varios patrocinadores, varios empresarios del ciclismo a propósito de la feria que se está realizando aquí al lado. Están los patrocinadores, por ejemplo, el equipo que patrocina la alcaldía de Bogotá, ¿no? Es una alianza privada y con la alcaldía a través del IRD que es Formesan y el IRD. Hace 3 años tienen una alianza y así en el resto del país. En general tenemos un lote de 100-120 corredores debidamente patrocinados para el año próximo, por ejemplo. Eso significa que tenemos buena salud. ¿Cómo está la salud del ciclismo español? La salud del ciclismo español está malísima. Sí. ¿Casi cuidados intensivos? Yo creo que es la peor época. Hace cosa de una semana estuve comiendo con un gran ciclista español, pero de la época de los años 60, o sea, fíjate, Julio Jiménez, que ganó, bueno, hizo segundo en un Tour, ganó 2 o 3 veces en la montaña en el Tour de Francia, y me comentaba que cuando fue ciclista en España solo había 2 equipos profesionales, y que él llegó al ciclismo profesional de rebote, porque había todo lo que era una categoría independiente que tenía que buscarse la vida. Y él comenta diciendo, yo veo ahora esa misma situación para los chavales jóvenes. Hay 2 equipos nada más, el Movistar y luego el Caja Rural, con el hándicap que estos 2 equipos, como hemos dicho antes, ahora son todos internacionales. O sea, el Movistar, la mitad de los corredores son extranjeros que no son de España, el Caja Rural, la mitad de los corredores no son españoles, y está fatal. Hay casi 50 corredores en el paro, pero no solo en España. En Italia, he leído hace poco que había 48 corredores en el paro en Italia, que también ha sido un país que ha tenido muchos equipos. Consecuencia de la crisis económica. Sí, económica, más lo que estamos diciendo, que las reglas te las van cambiando y claro, sí. Hay equipos o patrocinadores que apoyan un equipo que son muy endebles y a nada que le peguen un meneíto se descuelga de la carrera. Y entonces eso es un problema. Los únicos países que en el ciclismo va bien es Francia, porque tienen el Tour de Francia y apoyan mucho a esos equipos que estén en el Tour, por lo tanto ya han cumplido el objetivo total con un presupuesto muy inferior. Luego Bélgica y Holanda, y lo demás no va nada bien. Australia con el Orica Green Edge, los equipos son más internacionales, son marcas más internacionales, pero yo no veo el futuro del ciclismo mundial muy halagüeño en cuanto a patrocinios. Se cambian muchos patrocinadores, equipos que no deben de caer como el Catel o el Bacán Soleil se caen. Realmente hay una sensación en lugar de que haya más equipos hay menos, ¿no? Sí, cada vez está peor. En el ciclismo de competición hay una crisis grandísima en Europa. Y eso que contamos con el refuerzo de 3 equipos norteamericanos, ¿verdad? Sí, que a lo mejor no sabe si es bueno o malo, ¿no? Porque al fin y al cabo esos 3 equipos podrían dar cabida a otros. Camilo le hizo alusión a un experimento colombiano que a mí me parece muy saludable, ¿no? Como somos nosotros, siempre hemos encontrado quienes lo critican, pero también quienes lo apoyan y quienes lo aprueban. Entre quienes lo apoyan y lo aprueban está el propio Estado, a través de Coldeportes. Es un equipo que tal vez han visto correr, el Team Colombia, que maneja Claudio Corti.
¿qué opinión específicamente le merece ese experimento colombiano, por llamarlo así, que es una realidad más que un experimento, un equipo basado en Europa con toda la estructura de un gran equipo que le sirve de plataforma y de ilusión a ciclistas como Camilo Gómez o como este chico, 16 colombianos? Eso es ya llevamos el primer año y el segundo, y vamos por el tercero. Así es, y yo creo que sobre todo eso es algo muy bueno, ¿no? Porque muchas veces las marcas comerciales quieren resultados enseguida y necesitan a lo mejor más recorrido, la historia necesita más recorrido. Y está claro que el funcionamiento que se está llevando a cabo ahora con el Team Colombia ya se había hecho anteriormente con el equipo australiano, con el Green Edge. El Orica Green Edge. Sí, que lo hicieron con él, igual que lo han hecho otras veces otras estructuras, pero se puede decir que en este aspecto, gente de fuera o equipos lejos de Europa, es bueno que lo hagan, que ves como se está viendo ahora con el Orica Green Edge. Ellos han tenido base en España, ¿no? Han tenido base en Girona y en Italia. En Girona y en Italia, en la zona del lago de Garda. Al final se han establecido más en Italia, digo el equipo Orica Green Edge, pero que competían sobre todo con las pruebas que había en la zona toda de Francia y de Europa. Bueno, yo no sé. Yo le voy a poner ya un poco de punto final a esto porque quería de todas maneras, no sé si rompo el protocolo o no, pero querría que alguno de ustedes unas 2 o 3 preguntas se las pudiesen hacer aquí al Perico Delgado y a nuestros ciclistas. Usted me levantó la mano primero, entonces yo con todo gusto le voy a ceder el micrófono y lo escuchamos. Su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Vergara, pero más que una pregunta es que queremos ofrecerles un agua panela, un bocadillo y una almojábana de parte de... ¿Nos la podríamos tomar cuando terminemos? Por supuesto. Porque ahorita, ¿Se la puede dejar ahí? se cae. Eso se cae. No, esto es verdad que no aguanta peso. Eso se cae. No, Eso se cae. que es inestable. Lástima la agua panela. Y lo hacemos porque bueno, muchas gracias. sabemos que el aguapanela, el bocadillo, bueno, es lo que más impulsó a los ciclistas en Colombia. ¿Usted supo que los ciclistas colombianos llevaban bocadillo y panela? ¿Y qué impresión le causaba eso? Yo recuerdo, y además lo comentaba el otro día, no sabía lo que era, pero yo sabía que traían algo de Colombia y que de vez en cuando me lo daban para comer, porque tenía mucho... Sí, era esto, sí. Y es aguapanela. Aguapanela, es aguapanela. Esto. Eso se lo... Esta es la aguapanela y el bocadillo. Bocadillo lo llamaba. Sí, estaba riquísimo, además. Sí. ¿Alguien más? ¿Una pregunta para Perico, para usted? Por favor. 3 preguntas solamente, gracias, porque vamos a terminar. Muchas gracias. Mi nombre es Robinson León. Para mí es muy grato ver a Pedro Perico Delgado compartiendo esta tarde con nosotros. Verdad que no es fácil traer un personaje de tanta calidad deportiva y personal como lo es él. Verdad, tuve la oportunidad de hablar un momento antes de ingresar al auditorio. Me parece, no voy complacido de la impresión que tenía él, a pesar de que no lo conocía. Realmente tiene unas calidades humanas muy espectacular. Mi pregunta especialmente para Perico es la siguiente: ¿qué recuerdos le trae el duelo que tuvo precisamente con Francisco Pacho Rodríguez en esa Vuelta a España, que fue algo controvertida por la forma estratégica en que se movió ciertas etapas de esa Vuelta a España? Bueno, Pacho ahí no fue el peor parado, sino iba de líder Robert Millar, iba de líder y bueno, la etapa acababa en mi tierra, en Segovia. Yo vivo en una zona también de montaña y bueno, estaba un poquito ya lejos de la clasificación general, llevaba prácticamente 6 minutos de retraso y salí y tomé la salida ese día en carrera por la ilusión de a ver si ganaba la etapa de cara a mis paisanos. La verdad es que lo intenté en varias ocasiones, en una de las subidas que había, y yo soy siempre de la opinión y trato siempre a los chavales jóvenes y todo esto de decir que el ciclismo, sobre todo porque a lo mejor lo he vivido más, ese ciclismo que no está tan controlado ni por el pinganillo, ni con los pulsómetros, ni los potenciómetros, yo he dicho, si no puedes subiendo, hay que aprovechar bajando. Y entonces, aunque yo era escalador,
también sabía que era consciente que ahí me respondía bien Robert Millar, me respondía bien Pacho Rodríguez, me respondía bien Raymond Dieche, y justamente coronando el puerto de Navacerrada se desató una tormenta de granizo fuerte con niebla y dije, pues si no he podido ir subiendo, aquí me la juego bajando. Y ataqué bajando con la niebla, les conseguí perder de vista y me metí en una aventura que no sabía dónde iba a llegar. Por delante iba escapado ya otro español, José Recio. Pepe Recio, sí, que corrió muchos años aquí también en Colombia, en el Kelme, y bueno, me lo encontré y cuando le cogí, claro, era un corredor muy potente y no quería colaborar, y claro, porque él quería ganar la etapa también. Y yo eso que vamos ganando tiempo, iba tirando yo solo, a Recio le llevaba mi rueda, más kilómetros, el último puerto que se llama el Puerto de León, y coronamos el puerto y nos dicen que 3 minutos, ¿no?, de ventaja respecto a Robert Millar. Y yo, claro, digo, si sigo tirando no voy a ganar la etapa, porque Recio va a mi rueda y me va a ganar. Y entonces en un momento dado le dije a Recio, venga, ganas tú la etapa y vamos a ver hasta dónde pueda llegar esta aventura, ¿no? Sobre todo porque, no porque yo pudiese ganar la Vuelta a España, pero sí por debilitar al líder, a Robert Millar, ya que Pacho Rodríguez iba segundo y tercero era Pello Ruiz Cabestany, que era compañero mío, que estaban, Pacho y Pello estaban nada, con pocos segundos de diferencia. Y yo digo, si meto tensión atrás, tanto Robert Millar como Pacho van a tener que trabajar para mí y favorecer a mi compañero de equipo. Unas circunstancias que yo nunca había vivido, que se dieron, que es que todo el mundo miró como digo yo, miraron al monte, no miraban a la carrera, nadie quería coger la responsabilidad, provocó que Robert Millar pensaba que ganaba la carrera y que veía peligrar los puestos, era de Pello Ruiz Cabestany como de Pacho Rodríguez. Pacho Rodríguez dice, yo no entiendo nada porque tú vas a perder la carrera, yo no voy a tirar, y Pello Ruiz Cabestany, que era compañero mío, dice, yo tampoco voy a tirar. El caso es que se creó una confusión en carrera muy importante, porque de hecho Robert Millar, que iba detrás mío, luego llegó Sean Kelly y llegaron otros corredores, pero llegaron, se tenían tal control entre ellos tres, que lo que no hacía uno no lo hacía ninguno, y eso provocó que Robert Millar se podía haber aprovechado de Sean Kelly o de otros corredores que iban intercalados, pero según llegaban se iban, se estaban vigilando. Esto provocó sobre todo que esa aventura mía, que era por buscar mi primera etapa ya infructuosa y que era poner un poquito la carrera nerviosa atrás, se convirtió en algo inesperado. Pacho Rodríguez corría para el Sol. VH. Con Sol inicialmente y luego se volvió VH, sí, con Javier Míquez. Camino, claro que sí, hombre. Con este no la hemos tumbado hasta ahora, no acabamos de tumbar. Profe, quería comentarle a Pedro una anécdota que me ocurrió en el clásico. Yo creo que lo que decía Pedro, de que los colombianos cuando llegaron a Europa no descendían. Y algo curioso me pasó escuchándolo ahorita en la etapa que íbamos para Anserma. Iba yo de líder y ataca a Lescano, ataca a Sevilla, ataca a Lescano, a Sevilla, y llegamos al alto y empezamos a bajar. Una lluvia durísima, aguacero. Y lancé a bajar. Cuando de repente quedé con un compañero, digo, Calderón de Coltejer. Volteo a mirar, no veo Sevilla, no veo Cano. Y seguimos. Más adelante, en otro repecho que había, nos entraron. Y los últimos 5 kilómetros para llegar a Anserma, los últimos 4 eran bajando y uno subiendo. Entonces ya decidí lanzarme a bajar, a controlar. Y ahí iba un compañero de la Lotería Boyacá a ganar la etapa, que era Javier Pérez. Entonces me lancé rápido a bajar, controlado. Terminé la bajada, la última curva, volteaba a mirar y no venía nadie detrás mío. Me lancé. Hay que quitar segundos. Ya me lo comentó Sevilla el otro día. Y Sevilla en el podio me dice, uff, has arriesgado los huevos. Yo tengo 2 hijas y no quería arriesgar. Yo le dije, Oscar, yo tengo una hija mayor que la tuya. Mi hija tiene 12 años, que la menor tiene 6. Y me diste el papayazo y yo tenía que aprovecharlo. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál fue el mejor amigo, si se puede hablar en los términos, suyo dentro de los ciclistas colombianos y conoció en el lote o fuera del lote por alguna razón? Hombre, está fácil, te tengo que decir que a Abelardo, porque Abelardo, me sacude sí. Si no nos saluda. Si no, o no lo despide ahora. No, bueno, sinceramente sí, porque fuimos compañeros de equipo. Cuando fue el Mundial de Ciclismo ahí en Duitama,
Estuve en su casa después, cuando luego Miguel estaba preparando el récord de la hora, estuve en su casa, me atendió ahí muy bien y la verdad es que siempre tiene muy buena relación. Luego él de hecho ha estado en España también, o sea que... ¿Su peor derrota? Mi peor derrota. Hombre, yo creo que ahora mismo, y estarás de acuerdo conmigo, fue lo de Luxemburgo. En el caso de Luxemburgo, porque las derrotas no las sabes cómo llegan. Y ese día sí que yo perdí el Tour antes de empezar. El ciclista colombiano que más le impresionó por alguna razón, por la razón que sea, no necesariamente porque fue campeón o es el campeón de hoy, por alguna razón. A mí Lucho. Yo le veía subir que me metía miedo. Yo le veía veces, no me fiaba de él porque tenía ese estilo encima de la bicicleta, bailaba sobre la bicicleta y que no sabía nunca si iba bien o mal, me tenía siempre un poquito preocupado. ¿El ciclismo va a sobrevivir? Todo lo que... Sí. Es un deporte centenario. Mira, el ciclismo, como estamos viendo en esta semana que se está hablando del ciclismo, el ciclismo tiene muchas facetas. El ciclismo más deportivo, que es el que estábamos hablando ahora, está el ciclismo recreativo, que es realmente en España, como todo el mundo va muy bien con esas marchas ciclodeportivas y eventos de este tipo, y luego está el ciclismo de la ciudad como medio de locomoción que se está creciendo sin fomentarle para nada, él mismo está creciendo y ha provocado que las autoridades tengan que tener conciencia. Y luego hay otro ciclismo que sobre todo se está dando mucho en Europa, que es el de las bicicletas Physic, estas de piñón fijo, que es otra raza diferente de otro ciclismo, pero que entre ellos están haciendo carreras. El ciclismo no está muerto, está evolucionando, pero sigue vivo con lo clásico como con lo nuevo que aparece. ¿Cómo juzgan el dominio de los ingleses, de los Sky, de Froome, de Bradley Wiggins, de los australianos? ¿Cómo lo juzgan? Porque antes esto era asunto España, Italia, Bélgica y hasta Colombia, pero ahora estamos soportando la invasión anglosajona. Bueno, yo creo que ahí la invasión, en este caso anglosajona, depende del carácter de cada corredor. A mí Bradley Wiggins, el Tour que ganó el año pasado, me pareció que fue súper aburrido, uno de los grandes tours más aburridos que he visto yo en mi vida, si no el que más. Y en cambio el de Froome, sin llegar a entender, le he visto un aspecto más humano. Sí. No está tan pendiente de esos parámetros, de las mediciones, de lo que me dicen, y va más por el corazón, que es lo que queremos todos, lo que no sea tan controlado. Y en cambio a mí me encanta Froome y ganó este Tour muy bien, incluso se le vio derrotado en alguna ocasión gracias a Quintana y me gusta, pero claro, eso cada corredor pondrá su firma, eso es inevitable. Bueno, yo creo que, como decía Pacheco, un animador de la televisión, eso es todo. Muchas gracias, Pedro.